Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un miércoles más de webinar aquí en la rama estudiantil de la IEEE, el CXPN. En esta ocasión nos acompaña nuestro exponente el ingeniero Rodrigo Álvarez con la siguiente ponencia. Cómputo en el borde, creando robots autónomos, utilizando arquitecturas de aprendizaje profundo. El ingeniero Rodrigo estudia ingeniería en sistemas computacionales en la SPON. Es desarrollador full stack Bexy. Es desarrollador full stack Bexy. Sus temas son la inteligencia artificial, la visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, y ha publicado el artículo de investigación Fine-Tuning Transformer Models for Converting Handwritten Scientific Text into LaTeX Form en la revista IJCO Play. Entonces, sin más que añadir, le cedo la palabra a Rodrigo y que comiences. Adelante, Rodrigo. Gracias, gracias, muchas gracias. Eh, pues justo, mi nombre es Rodrigo, eh, soy egresado de SCOM y actualmente estoy en tercer semestre de la maestría y pues hoy les vengo a presentar este webinar de cómputo en el borde, creando robots autónomos utilizando arquitecturas de aprendizaje profundo. Y más que nada es para darles un pequeño contexto o que vean las posibilidades que se tiene en cuanto a la creación y la navegación autónoma en dispositivos a veces no tan demandantes. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos una pequeña agenda de qué es lo que vamos a abordar en este webinar. Primero que nada, vamos a empezar definiendo los conceptos del cómputo en la nube, qué es la navegación autónoma, algunas de las técnicas actuales que se tiene para la navegación autónoma, técnicas basadas en modelos de aprendizaje profundo, algunos experimentos que estuvimos realizando, ya implementando la navegación autónoma directo en los modelos de aprendizaje, cuáles fueron los resultados que obtuvimos, conclusiones y un poco de trabajo a futuro para, para lo que se viene. Entonces, como primer punto, el cómputo en el borde no es algo nuevo en realidad, pero sí ha tenido bastante auge en tiempos recientes. Este tipo de cómputo, a diferencia de el cómputo en servidores, el cómputo de alto rendimiento, se basa más que nada en el procesamiento de los datos y el análisis de estos en donde se generan los datos. En este caso, nosotros podemos tener dispositivos de frontera, como por ejemplo sensores, podemos tener carritos, drones, podemos tener sistemas inteligentes, los cuales 24/7 estén obteniendo información de sus sensores y en vez de enviarlos a no sé, a un data center o nosotros directamente en nuestra computadora procesar y analizar esos datos, todo este proceso se realiza dentro del propio dispositivo. Lo, lo demandante de esto es que no vamos a tener un superclúster directamente en donde estamos generando los datos, sino son dispositivos a veces de bajos recursos que no tienen más de 1 mega, 2 megas de memoria. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es compactar lo más posible los algoritmos y toda esta parte de recuperación de datos para poder hacerlo en estos dispositivos. Y claro, viene con muchos beneficios. La latencia es prácticamente inexistente, se ahorra mucho banda ancha, se tiene privacidad y seguridad y prácticamente siempre está disponible. ¿Cuáles son los elementos del cómputo en el borde? Básicamente tenemos tres, que son los dispositivos finales, los sensores, los dispositivos móviles, cámaras, los nodos, a los cuales en algunos casos se envía la información o directamente están empotrados en el dispositivo, como por ejemplo gateways, data centers muy pequeñños, tarjetas reprogramables como por ejemplo FPGAs o inclusive hasta se pueden tener Arduinos, ESPs, microcontroladores.
Y todo esto como forma de respaldo o como forma de análisis más profundo, también se conecta a la nube central. Pero esto ya es una vez que nosotros retiramos el dispositivo de campo, en el caso de que se requiera, o que lo conectemos a otro tipo de red, lo podemos ligar con una nube central para ahí poder respaldar los datos, analizarlos, procesarlos e inclusive hay veces en las cuales se actualizan los modelos y se vuelve a poner en marcha el dispositivo. Todo esto es posible gracias a el Internet de las Cosas, que también ha tenido mucho, mucho peso hoy en día. Las redes 5G, que permiten subida y descarga de datos prácticamente en tiempo instantáneo. Eh, los contenedores ligeros, que en este caso es Docker, ayuda muchísimo a segmentar la parte de despliegue, la parte de dependencias, todo se puede generar en un Docker. Y debido a las demandas que se tiene hoy en día con la inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje profundo, se crearon pequeñas cositas, pequeños adaptadores que son aceleradores de hardware. En este caso se tiene GPUs, TPUs y NPUs. En algunos casos ya vienen directamente empotradas en el dispositivo, ya sea por medio de soldadura, por medio de microcontrolador o en algunos casos también se tiene por medio de interfaces PCI o directamente como una extensión de el propio dispositivo, lo cual es el caso de las Raspberries. Y también se tienen modelos de IA optimizados, porque no es realmente fácil o no es una buena opción el desplegar directamente un modelo de, supongamos, 20 millones de parámetros, que es bastante pesado, en un dispositivo de bajos recursos y que a decir verdad, en todo momento vas a estar compitiendo por recursos o por memoria. Entonces, estos modelos, una vez que ya se entrenan, se cuantizan, se reducen, claramente perdiendo un poquito de precisión, pero ganando eficiencia y velocidad para poder ocuparlos dentro de esos dispositivos. Claro, tenemos, como por ejemplo, TinyML, tenemos las técnicas de cuantización o de pruning, que es eliminar todo lo que no vamos a ocupar para únicamente quedarnos con la parte esencial de nuestro modelo. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones? Pues tenemos vehículos autónomos, se ha visto total y completamente con la parte de tanto navegación autónoma o vehículos autónomos a escala, seguidores de línea, detección de objetos, recorridos guiados, como ya a nivel profesional, que en este caso son Tesla, Toyota, Mazda, aquellos que ya incorporan un sistema bastante complejo para poder realizar navegación autónoma en ciudades. Tenemos la parte de ciudades inteligentes, el monitoreo constante, la recuperación de datos de sensores, como por ejemplo, no sé, la humedad, la condición de aire, y todo eso lo analizan directamente en donde se encuentran los sensores. Y gracias a esto surgió la industria 4.0, que básicamente se concentra en agarrar todas estas tecnologías y tratar de implementarlas en donde nadie las había llevado, en este caso en los dispositivos del borde. También hemos ocupado mucho lo que es la parte de salud digital. Casi todos hoy en día tienen un smartwatch, el cual les mide la presión, les mide la oxigenación e inclusive hay algunos tan inteligentes que te dan recomendaciones de, estás estresado, tómate 5 minutos para respirar, o que ya directamente pueden ejecutar algunos algoritmos inteligentes, algunas heurísticas, para poder determinar ciertos comportamientos o ciertos patrones y predecir ciertas cosas. Y claramente también tenemos la parte de visión por computadora en tiempo real, que va muy de la mano con la parte de navegación autónoma y de vehículos autónomos. Entonces, ya una vez que definimos la parte de cómputo en el borde, vamos a ver un poquito de qué es la navegación autónoma. Ya se lleva mucho tiempo hablando acerca de la navegación autónoma.
La verdad es que es un tema bastante amplio, tratado si bien no muchos paradigmas, pero sí han sido eh, la gran diferencia entre la parte de matemática pura y la parte de utilizando algoritmos, utilizando inteligencia artificial. Entonces, básicamente la navegación autónoma es una área interdisciplinaria que estudia como un sistema, ya sea un vehículo, un robot, un dron, prácticamente algo que se mueve, puede percibir su entorno, tomar decisiones y desplazarse sin que nosotros o sin intervención humana. En este caso, los modelos o los algoritmos tienen que tener muy en claro que el robot o el sistema que se desee hacer autónomo debe de tener un total entendimiento de todo su entorno, ya sea explícito o implícito. En el caso de explícito, uno puede programarle un mapa o una matriz de ¿cómo se llama? Una matriz de distancia para que el robot sepa exactamente en dónde está, a dónde puede llegar y cuál es el camino más eficiente a tomar. Claramente también puede haber algunos obstáculos y eso hace más difícil el hecho de que nosotros se lo programemos explícitamente. Es por eso que hay algunos algoritmos los cuales se encargan de mapear en tiempo real todo el entorno que tiene el robot. La navegación autónoma se compone de cuatro pilares esenciales, lo que es la percepción, cómo el robot obtiene la información de su alrededor y lo representa para poder tener una aproximación de todo su entorno. En este caso puede ocupar ya sean cámaras, bien pueden ser cámaras bastante sencillas o pueden ser profesionales del tipo, tienen infrarrojo, tienen cámaras de visión nocturna, nubes de puntos, pueden utilizar sistemas o radares LIDAR o directamente radares como nosotros los conocemos. Esa es la aproximación que se ha utilizado básicamente desde que nació y últimamente se han incorporado también modelos de detección de objetos, segmentación y también de tracking o de seguimiento para que el robot no solamente tenga la información que él está obteniendo de los sensores, sino que también un modelo lo esté ayudando a complementar la información, como por ejemplo se puede hacer estimación de distancia o de posición de los objetos. Otro pilar es la localización, en donde el robot se encuentra actualmente. Prácticamente la técnica que se ha utilizado como caballo de batalla a lo largo del tiempo ha sido el SLAM y va muy de la mano con los GPS, ya que este algoritmo permite al robot detectar en dónde se encuentra y por medio de pequeños choques o acercarse lo suficiente a un objeto para poder mapearlo, él va realizando un mapa ya sea dos dimensional o tres dimensional de todo su entorno. Una vez que ya lo tiene listo, entonces ya puede recorrer el entorno libremente sin necesidad de estar mapeándolo tan a fondo como lo hace una primera vez. También se tiene lo que es la planeación o el planning, la cual permite generar trayectorias seguras y eficientes. Em, Esto es muy visible en la parte de los almacenes, en este caso en AWS, perdónme, en Amazon, el cual sus robots prácticamente conocen todo el entorno a partir de un mapeo que ellos estuvieron realizando. Y también con la parte del planning, ellos cuando toman un paquetito ya saben de dónde lo están tomando, a dónde lo tienen que llevar y en algunos casos no hay una ruta explícita definida, sino ellos a partir de todo su entorno, de todo el mapa que ya conocen, utilizan diferentes algoritmos para poder generar esa ruta y simplemente la siguen. En el caso de que haya alguna complicación o de que haya, no sé, algún bloqueo, estos automáticamente detectan este bloqueo y generan una nueva ruta. Básicamente tienen un Google Maps incorporado dentro de ellos.
También se tiene lo que es la parte del control, porque no todo el campo o no todo el lugar en donde se despliega este, em, este robot, pues va a ser perfecto. En realidad siempre hay perturbaciones, siempre hay algo que pueda llegar a afectar el robot o inclusive los sensores. En este caso, se puede ocupar lo que es la ejecución de movimientos mediante actuadores, ya sea de dirección, de velocidad, de fuerza, inclusive giros, y se pueden utilizar controladores clásicos o basados en aprendizaje. Hay muchísimos, muchísimos algoritmos que permiten, tanto de manera matemática, modelar toda la parte de actuadores, toda la parte de control automático, pero también hay algunos modelos que fueron naciendo al paso del tiempo que permiten no replicar, porque en realidad sí se llegan a quedar un poquito cortos, pero permiten una aproximación de cómo el robot se debe de comportar ante ciertos estímulos. Claramente hay distintos tipos de navegación. Tenemos el basado en mapas, que es uno de los más comunes, en el cual el robot primero crea un mapa de todo su entorno y a partir de ahí él define ciertas rutas, evitando los objetos y tratando de hacerlo lo más rápido y eficiente posible. Tenemos la navegación reactiva, que no tiene un mapa como tal, pero sí tiene sensores en tiempo real, la cual se enfoca básicamente en evitar obstáculos. Nosotros podemos dejar un robot libre y él cada que vaya a detectar un objeto o un choque, simplemente recalcula su ruta y continúa con su viaje. Esto es lo que prácticamente todas las aspiradoras automáticas implementan. Cuando llega un choque, simplemente dan vuelta y continúan y tratan de limpiar. Estos algoritmos utilizan mucho lo que son los campos potenciales o las reglas heurísticas para poder detectar que si yo ya choqué, ya giré y ahora estoy regresando hacia el mismo punto, ya no vuelva a chocar, sino yo ya tengo esa, por verlo de alguna forma, regla o aprendizaje para poder evitarlo. Y también, gracias a la inteligencia artificial, a los modelos de aprendizaje profundo, pues tenemos lo que es la navegación aprendida, que se podría considerar como una fusión de ambos, pero aquí ya es más complejo el hecho de mapear las entradas de los sensores, ya sean imágenes, ya sean señales, cualquier tipo de señal, a acciones directamente. Dirección, velocidad, fuerza, inclinación, lo que se necesite realizar. Toda esta parte se viene o se aborda dentro del aprendizaje por refuerzo y ya existen bastantes frameworks, bastantes modelos que permiten no solamente enseñarle por refuerzo al modelo cómo comportarse, sino también llevar a cabo cierto tipo de simulación, realizar pruebas en entornos controlados y no controlados para poder validar que en efecto el modelo o el sistema se está comportando de manera correcta, que no cuando lo vayamos a dejar libre vaya a chocar y explotar. Entonces, ha sido bastante complejo toda esta parte, todo este desarrollo, porque si bien las técnicas basadas o la navegación basada en mapas es simple, es eficiente, aquella que es aprendida demuestra un poco más de inteligencia, un poco más de comportamiento reactivo para poder navegar en entornos que ni siquiera uno como persona llega a conocer. Algunas de las técnicas que se ocupan hoy en día para poder crear todo este sistema de navegación, toda esta parte de mapeo, pues tenemos SLAM, filtros de Kalman y filtro de partículas. Y dentro de estos tres en particular existen muchísimos, muchísimos tipos, tanto de SLAM, de filtros e incluso
existen diversas aproximaciones, diversos sensores que uno puede juntar y fusionar para poder crear SLAM y también para poder complementar la parte de los filtros de Kalman, que esta parte de Kalman es muy utilizado tanto a nivel de navegación autónoma a escala como a navegación de drones. La parte de planeación de rutas se utiliza mucho desde siempre el algoritmo A estrella, Dijkstra y RRT. Básicamente es encontrar el mejor camino de manera eficiente, rápida y sin tantas penalizaciones. Evasión de obstáculos, se utiliza mucho lo que es campo de potenciales artificiales y las ventanas dinámicas para poder detectar en dónde está el obstáculo y qué tengo que hacer para poder evitarlo. Porque no es lo mismo rodear el obstáculo, generar una nueva trayectoria que rodee el obstáculo, a simplemente pasar por encima o directamente chocar y recalcular dado el ángulo de choque. Para poder mover los elementos, bueno, para poder mover los sistemas, utilizan mucho el control PID, que es muy, muy formal, muy matemático, y el control predictivo, que si bien hace uso un poquito del control PID, se basa más en algoritmos de predicción, como por ejemplo las redes neuronales profundas, redes convolucionales, toda esa parte de el aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Y como ya lo había mencionado también, tenemos la parte de fusión sensorial, que es agarrar muchísimos sensores, juntarlos, obtener los datos y ver qué es lo que podemos hacer con ellos. Claramente en algunos casos es muy útil, la verdad, pero también en otros casos es como tratar de matar una mosca a cañonazos. Tienes que considerar el hecho de qué es lo que quieres hacer con qué es lo que tienes y también en realidad vale la pena ponerle este sensor de 20,000 pesos cuando lo puedo también realizar con un sensor de 5,000 pesos o dos sensores de, supongamos, 3,000 pesos. También se tiene la parte de mapas de ocupación y esto ya es un poco más en la parte de programación porque es directamente un mapa o una matriz que se genera utilizando sensores para que el robot, si bien no tenga una representación de imagen o digital de cómo se ve su entorno, él sí sabe que a 3 cuadritos al lado suyo hay un objeto. O si yo sigo una trayectoria en L, no va a suceder nada. Puedo seguir mi camino. Y, por ejemplo, aquí al lado en la imagen se puede ver cómo un robot va mapeando el entorno utilizando el algoritmo de SLAM. Entonces, cada uno de esos algoritmos tiene una representación bastante diferente, pero a final de cuentas termina siendo lo mismo y se pueden juntar para poder obtener una representación aún más precisa o complementar con aquellos fallos que tiene cierto algoritmo. La parte divertida ya viene en las técnicas basadas en aprendizaje profundo o en deep learning. En este caso tenemos lo que es el aprendizaje de extremo a extremo, los cual se puede considerar también como un aprendizaje por refuerzo o un aprendizaje reactivo, pero ya utilizando modelos de aprendizaje profundo, ya no sé, convolucionales, recurrentes, LSTM o inclusive lo que está en auge hoy en día, la arquitectura transformer. Este tipo de técnica modela directamente la relación que hay entre un sensor o los datos que genera el sensor y la acción que debe de realizar en ese preciso momento. Como ya lo mencioné, se usa principalmente en redes convolucionales o transformers. El aprendizaje por refuerzo profundo es como una rama un poquito aparte, sí viene de la mano con estos tipos de modelos, pero son muy particulares en el cual el agente aprende a navegar mediante la interacción con su entorno. Es prácticamente dejar que el modelo solito vaya a choque y recalcule. Nueva simulación. Va, choca y recalcula. Y así va pasando las épocas, así va aprendiendo el modelo hasta que a partir de todos esos
ensayos, errores y reconfiguraciones o aprendizaje, llega un punto en el cual él solito aprende a cómo navegar dentro de ese entorno. El problema es que, como cualquier modelo, se puede sobreajustar y también se necesitan muchísimos datos, muchísimas simulaciones para poder lograr un modelo lo suficientemente bueno. Dentro de estos modelos tenemos lo que es el Deep Q Network, que es prácticamente el que todos ocupan, y el Proximal Policy Optimization, que más que ser un modelo es un algoritmo de optimización con el cual se entrenan los modelos. Y por último también tenemos lo que es la percepción basada en Deep Learning, que básicamente es agarrar un modelo de visión o de detección para que el modelo aprenda a detectar los objetos de interés y a partir de esa detección generar vectores de estado que afecten al sistema. En este caso podemos ocupar YOLO más RCNN o Vision Transformer, que básicamente son de visión y de detección de objetos, para que cuando el modelo detecte que está lo suficientemente cerca de un objeto, se detenga o simplemente gire, ya sea para la derecha o para la izquierda, tantos grados, con tanta velocidad o cualquier acción que el sistema tenga que realizar. Ahora, ya que les hablé un poquito de todo lo que se tiene en el estado del arte, todo lo que se ha estado trabajando tanto ya en tiempos pasados como hoy en día, nosotros decidimos probar suerte y decidimos utilizar un carrito a control remoto, el cual pueden ver en el video de la derecha, el cual nosotros le incorporamos un modelo de detección, un modelo de visión, y también estuvimos generando pues los vectores de estado de aceleración y de dirección, utilizando claramente la cámara y también utilizando una NVIDIA Jetson, que si bien no es un dispositivo tan en el borde, porque sí tiene GPU, sí tiene bastantes eh, memoria, bastantes recursos, pues es un dispositivo bastante pequeño. Entonces, nosotros decidimos utilizar varios modelos, en este caso YOLO, ResNets, Vision Transformers y también DTR, RTDTR y el Deformable DTR, que los tres son de la misma familia, nada más uno hace las cosas mejor que el otro, para poder detectar y seguir un objeto. ¿Cuál fue el objeto? Pues básicamente el peluchito que ven del lado derecho. Como nosotros queríamos hacerlo totalmente personalizado o queríamos abordar pues el seguir este objeto, nos dimos a la tarea de crear el dataset. Nosotros configuramos todo nuestro entorno a manera de que mientras una persona iba avanzando con el peluche, nosotros lo íbamos siguiendo y en tiempo real íbamos tomando las métricas de aquí se encuentra el objeto, o bueno, tomando video, aquí se encuentra el objeto y qué velocidad y qué dirección tiene en ese preciso momento. Una vez que nosotros terminamos de realizar la grabación de videos, lo exportamos a una página que tenemos para realizar anotaciones y comenzamos con todo el proceso de anotación. Aquí está el objeto, aquí no está el objeto, se tiene este vector, es correcto, no es correcto, limpiar todas las imágenes que estuvieron movidas, que no, que presentaban más ruido de lo que aportaban al modelo. Y pues a final de cuentas nosotros obtuvimos un total de 2144 imágenes, que si bien no son muchas, nos dieron para poder realizar experimentos preliminares de las cuales solamente 1925 incluían al objeto en cuestión, mientras que las demás no se tenía el objeto y nosotros la consideramos como condición de detenerse o de simplemente esperar a que el objeto que estuviera bloqueando a lo que nosotros queríamos seguir se quitara. Como ya lo había dicho, elegimos varios modelos. En este caso elegimos los modelos de YOLO,
en su configuración pequeña, la versión 11, que hasta ese momento era el más actual. Y además presentaba muy buena eficiencia en cuestión de detección y segmentación. Utilizamos su gemelo malvado, que en este caso es Yolos, que es de la familia Transformer. Es un modelo bastante pequeño, la verdad es que me sorprendió la capacidad que puede llegar a tener. Utilizamos un Vision Transformer Vanilla y también para complementar el hecho de que nosotros necesitábamos una salida personalizada. En este caso no solamente necesitamos detectar y clasificar el objeto, sino también necesitamos generar un vector de estado de hacia dónde se tiene que mover el carro, con qué velocidad se tiene que mover. Pues empezamos a juntar o empezamos a crear modelos híbridos, que en este caso ocupamos el BIT más un simple Multilayer Perceptron. Utilizamos también un DTR y un RTDTR, que en experimentos también totalmente independientes, estos modelos presentaron que eran muy buenos al momento de detectar objetos chiquitos y que tuvieran bastante ruido en su entorno. Entonces creímos que iba a funcionar pues bastante bien. ¿Qué era lo que deseamos generar? Como ya se los mencioné, aparte de las cuatro coordenadas de la caja delimitadora, pues también necesitábamos generar el vector de estado del carro, la velocidad y el ángulo de giro, porque con estos datos el carrito de manera autónoma podía interpretarlos y podía moverse de acuerdo con los valores. Utilizamos el ciclo de entrenamiento por defecto, utilizamos el conjunto de datos, lo dividimos en un 80% de entrenamiento, un 20% de validación y pruebas. Se tardó aproximadamente 4 horas por modelo en entrenarse y simplemente a final de cuentas nos dimos cuenta de que el mejor modelo o la mejor aproximación que nosotros pudimos tener pues fue el Vision Transformer Vanilla con el MLP. Claro, también el modelo de YOLO y de YOLOS presentaron bastante calidad, bastante capacidad de adaptación a la tarea, pero sencillamente no generaban correctamente los datos. Podían detectar bien el objeto, podían incluso hasta podían seguirlo, pero ya al momento de generar los vectores de estado, ya se confundían muchísimo. Había momentos en los cuales en vez de girar hacia la izquierda, giraba hacia la derecha, recalculaba y volvía a girar hacia la izquierda. Entonces teníamos mucho problema al momento de maniobrar y tratando de hacerlo de la inferencia en tiempo real, consumía muchos recursos. Entonces vimos que el Vision Transformer y el MLP en realidad no consumían prácticamente nada y sí podíamos realizar la detección y el seguimiento de objetos en prácticamente tiempo real. Íbamos a 30-35 FPS por segundo, cosa que con todos los demás no llegábamos ni a 10 FPS. Entonces sí notamos una sustancial ganancia en cuestión de estos modelos, en cuestión del BIT y del MLP. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones que obtuvimos ya al finalizar toda esta etapa de experimentación y de diversión que estuvimos teniendo? Pues básicamente nos dimos cuenta de que tratar de adaptar un modelo preentrenado a un nuevo formato de salida es bastante costoso si no se tiene, número uno, la cantidad de datos necesarios y tampoco si se tiene em, el método de enseñanza correcto. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos un ciclo de entrenamiento bastante simple. No utilizamos penalizaciones, no utilizamos, bueno, no modificamos los pesos de las lambdas para poder igualar la forma si tú me generas estas cajitas y me generas esta salida de vector de estado, entonces estás bien. Si no lo generas, entonces te penalizo un poquito más de este lado del vector de estado que es el que estás fallando.
se tuvieron que haber realizado un ciclo de entrenamiento un poco más exhaustivo para poder adaptar de mejor manera a estos modelos. Es mejor incorporar capas adicionales o modelos adicionales o crear modelos híbridos que aborden una tarea, cada modelo por separado, pero a final de cuentas se hablen entre ellos o se extraigan ciertas características, se complementen entre ellos, que tratar de adaptar un modelo desde cero o un modelo que ya está preentrenado. No todo se puede resolver con fine tuning. Hay veces en las cuales se necesita realizar el preentrenamiento de uno, el fine tuning de otro, el fine tuning de uno y supongamos nada más cierto calentamiento o cierto aprendizaje extra en otro modelo. Esto también ayuda muchísimo a solventar el problema de explosión de gradiente que luego llega a suceder en etapas ya muy tardías del entrenamiento u el olvido catastrófico, que es algo que uno no se da cuenta a simple vista cuando está entrenando, pero ya que prueba el modelo, simplemente se da cuenta de que dejó de funcionar. Ya no sabe ni lo que antes sabía, ni tampoco aprendió lo que nos interesaba. O bien, sí lo aprendió, pero sencillamente olvidó cómo comportarse bajo otras condiciones. Y también los modelos pequeños, a pesar de que son pequeños o reducidos en cantidad de parámetros, pues demostraron una mejor adaptación o una mejor capacidad de aprendizaje a este nuevo formato de salida, porque en realidad no es tan complejo, no es tan costoso el generar cuatro cajitas, cuatro coordenadas de una cajita delimitadora que él ya sabía hacer y adicionalmente un vector de estado que tratar de generar, no sé, una imagen o tratar de generar una nueva ruta o tratar de generar directamente texto como lo hacen otro tipo de modelos. Entonces nos dimos cuenta de que era mejor en pequeñito y mezclando distintas arquitecturas o distintos tipos de modelo para abordar un problema por separado y a final de cuentas resolver lo que es la navegación autónoma. Y listo, bueno, eso sería todo por mi parte. Eh, espero les haya gustado y no sé si tengan alguna duda, pregunta o algo que quieran que volvamos a retomar. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante la plática. En lo que empiezan a llegar preguntas a través del chat o si quieren que levanten la mano y les cedemos la palabra, no hay problema. Me surgió una duda. Regresando un poquito al principio con el cómputo en el verde, aquí en este caso, ¿no? De que es un robot, es algo que está en movimiento. ¿Qué tan en el borde se puede llevar? Se podría decir que adentro de la misma computadora de arriba del coche se están procesando estos datos. ¿Me podrías volver a repetir tu pregunta? Es que creo que no la entendí bien. Ah, que los datos en el borde están adentro del ítem. Ajá, ¿Qué tanto se puede llevar ese procesamiento a que realmente se esté procesando adentro del auto? Porque ajá. creo que mencionabas que lo habías hecho dentro de una Jetson Nano, ¿verdad? Sí, Ok. Y también habías mencionado que no era tanto en el borde. Eso es como lo que me surgió la duda. sí, sí, justamente, vaya, nosotros hicimos la recuperación y requisición de datos utilizando la Jetson y la cámara. Entrenamos el modelo en una computadora aparte porque sí, sí fue bastante demandante los recursos.
Cuantizamos ese modelo, lo redujimos todo lo posible y lo volvimos a poner en la Jetson. Pero también, y eso ya no estuvo documentado porque nada más fue así como de, a ver qué sucede. Utilizamos una Raspberry y también utilizamos un Arduino para poder incorporar esta parte del modelo y de la navegación, del cual solamente en la Raspberry funcionó, porque el Arduino sí requiere de más capacidad de almacenamiento. Entonces, prácticamente, si corre en un dispositivo, es posible que corra en algún otro de baja capacidad, pero sí es muy necesario tener en cuenta en dónde lo vas a instalar o en dónde vas a tener todo tu recuperación de datos y con qué vas a hacer el procesamiento. Si lo vas a hacer ahí mismo con esos recursos o si le vas a conectar un acelerador adicional que te va a permitir tener un boost al momento de procesar todos esos datos. E inclusive también la parte de la memoria, porque si bien pueden ser imágenes pequeñas, pueden ser datos bastante sencillos, a final de cuentas terminan ocupando memoria. Sí, muchas gracias. Pues sí, también es un factor, ¿no? Que influye a este tipo de cómputo, la memoria que tienes disponible para tu modelo. Sí, bueno, la Jetson en realidad tenía 16 gigas, si mal no me acuerdo, y la verdad es que sí se comía por completo la memoria, los modelos al momento de ejecutarlos. Lo cual se nos hizo curioso que al momento de que nosotros lo pasamos a la Raspberry y utilizamos un acelerador, no ocupaba más de 4 gigas del acelerador. El acelerador tenía 8 y la Raspberry tenía otros 8 gigas. Entonces, se nos hace un poco curioso el cómo la Nvidia gestiona sus recursos, que se supone que debe de ser bastante rápido, mientras que una Raspberry, que es propiamente al consumidor, es un dispositivo muy utilizado y que se puede utilizar en cualquier cosa prácticamente, me está dando mejor rendimiento o está trabajando mejor con esta parte de los modelos que un dispositivo dedicado a ello. Es bastante curiosa esa parte. Ya da para un análisis, pero de hardware. Ujú. Pues muchas gracias, Rodrigo. Algunos de nuestros asistentes, por favor, los animamos a hacerle preguntas a nuestro ponente. Este tema es muy interesante y sí es parte de nuestro paradigma, ¿no? Que se está llevando en la computación. Muchas gracias, Rodrigo, por tu ponencia. Esto, ahorita esperemos se animen. Si no hay ninguna otra pregunta, algo que quieras añadir. Y también recordamos a nuestros asistentes que pueden ir llenando la encuesta para solicitar su constancia a esta plática. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Y la verdad es que eh, probar este tipo de aproximaciones de navegación autónoma no cuesta mucho en realidad. Simplemente hay que encontrar el hardware adecuado, los algoritmos adecuados y puede ser tan divertido, tan frustrante como uno se lo proponga, porque sí nos divertimos bastante realizando los experimentos, validando que el carrito se moviera, entonces, y a final de cuentas se obtiene pues tanto una parte de investigación como de, vaya, estoy haciendo esto y te das cuenta de que no es tanto reinventar la rueda, sino simplemente echarle un poquito de coco y ver qué se le puede hacer para mejorarlo. Acaba de llegar una pregunta por el chat. Y Oxam pregunta que a qué se debió que las CNN no pudieron tener los estados para producir el robot. Eh, Justamente, como nosotros agarramos la CNN, en este caso el YOLO, nos metimos a su código, pam, 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 y modificamos para que en vez de que tuviera cuatro salidas, que en este caso eran las cuatro coordenadas de la caja delimitadora, tuviera seis, agregándole la parte de valor de dirección, valor de velocidad. Guardamos todo, pum, 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 cargamos ese nuevo modelo o esa nueva arquitectura. Al momento de estar entrenando, sí vimos que si bien sí los genera, sí me da valores que se aproximan, en realidad el modelo nunca converge. Me genera buenos resultados dentro de las primeras 10 vueltas, 10 épocas, pero ya cuando se empieza a refinar un poquito de el muñequito está muy a la izquierda, tengo que girar hacia la izquierda. Sabe girar a la izquierda, pero no avanza. Entonces, el hecho de haber modificado la arquitectura, el hecho de no haber tal vez inicializado esos pesos o esos nuevos valores añadidos, sí nos pasó a- sí pasó factura al momento de entrenar. Yo creo que también al momento de tener los datos un poquito sucios porque si eran imágenes muy movidas, también le generó mucha pérdida, mucha falta de aprendizaje a este modelo. Entonces, no ocupen CNNs con datos muy sucios o con imágenes muy sucias o movidas. No van a obtener una muy buena precisión. ¿Habría una forma de corregir el error cuando ya está siendo implementada la red? Mm, sí, en algunos casos hay modelos que entre sí son compatibles o prácticamente es lo que se hace hoy en día. Tengo esta versión de firmware o tengo esta versión de software, ya encontré un error, vamos a parcharlo. Simplemente es estar en continuo aprendizaje, en continuo retroalimentación y de acuerdo con los errores que tú estés viendo o que se estén notando dentro del flujo de ejecución del dispositivo, se pueda parchar, se pueda corregir. Pero hay que ser un poco realistas. Se puede corregir siempre y cuando el dispositivo no haya ningún problema con que quede fuera de línea, haya alguna manera de reconectarse o no vaya a perjudicar el hecho de aplicar un parche. ¿Por qué?
porque ¿qué pasaría si tú estás manejando bueno, tú no, si el sistema está manejando un auto autónomo y de repente le cae una actualización de software, pues prácticamente estás bloqueando todo lo que está haciendo el carro. Hay que tener conciencia de qué momento se tiene que parchar, en qué momento se tiene que actualizar, pero sí es totalmente posible. Se puede mover inclusive desde una arquitectura más pequeña de, supongamos, 1 millón de parámetros a una arquitectura de 20 millones de parámetros, tomar esos pesos que ya existen, inicializarlos o inyectarlos en este nuevo modelo y realizar un nuevo, ya sea etapa de preentrenamiento o ajuste fino. Ya tienes tu modelito, vamos a desplegarlo. También de la parte de la rama del estudiantil del IEEE, los invitamos a nuestro siguiente workshop que se estará llevando a cabo el siguiente 7 de mayo. Va a ser de 7 de la noche a 9 de la noche. Nuestra ponente va a ser la ingeniera Reina Juárez, la cual nos va a dar una introducción a Git y GitHub, el arte de controlar tu código. Pues van a explorar la cuestión del control de versiones de proyectos con Git y GitHub, desde los conceptos básicos de qué es Git, cómo funciona y para qué se utiliza, hasta su aplicación práctica en flujos de trabajo reales. Además, durante el workshop se realizará un ejercicio guiado para poner en práctica lo aprendido, consolidar las habilidades en control de versiones. Parte de la red sería, de la fama sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a Rodrigo por la ponencia y nos seguimos viendo. A saludos.